Buenas tardes a todos. Empezamos. Bueno. Buenas tardes. Seguimos teniendo coronavirus. Sigue habiendo mucho coronavirus en España. Y yo creo que a buen entendedor, la incidencia acumulada a día de hoy, en los últimos 14 días, es de 189 casos por 100.000 habitantes. Todavía en niveles muy, muy altos y con importantes variaciones entre comunidades autónomas. Tenemos comunidades autónomas que están todavía claramente por encima de los 300 casos por 100.000 habitantes, mientras que tenemos algunas comunidades autónomas que están claramente por debajo de los 100. La situación es dispar, es diferente y es importante que cada uno sea consciente de la situación de la zona en la que vive. Lo que podemos esperar en los próximos días no lo sabemos. Hasta hace 2 días hubiera dicho que podíamos esperar que se continuara la tendencia descendente observada en los días previos, en los últimos 10-12 días. Hubiera dicho que teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta ola. Ahora mismo no lo sé. No sé ni yo ni nadie en España lo que va a pasar en los próximos días. No sé ni yo ni nadie en España cuántas personas van a volver a ingresar en las UCIs y cuántas personas van a seguir incrementando o no. Esperemos que las tendencias sean las mismas que observamos en los días previos, pero no creo que nadie en España ahora mismo se atreva a decir lo que va a pasar. Es verdad que tenemos factores que nos pueden ayudar en algunas zonas y de alguna forma, pero son factores que ayudan a grupos concretos de población, entre ellos sobre todo la vacunación. Tenemos grupos ya muy vacunados, los grupos mayores de 80 años, los grupos mayores de 70 años, los grupos mayores de 60 años van teniendo coberturas de vacunación cada vez mejores. Y estos grupos están relativamente mejor protegidos. También es cierto que el impacto en estos grupos suele ser mayor y una incidencia no muy alta en estos grupos puede generar un número de ingresados, un número de personas que van a las UCIs y un número de fallecidos mucho más alto que en cualquier otro grupo de edad. Pero tenemos grupos de edad en los que todavía no existe una cobertura de vacunación, ni buena ni mala. No existe porque todavía no se les ha empezado a vacunar. Son los grupos más jóvenes. Y en estos grupos los riesgos y la probabilidad de infección sigue siendo la misma que existía hace unos pocos días. Exactamente la misma. Como digo, seguimos teniendo incidencias de casi 200 casos por 100.000 habitantes a nivel nacional. Ya hay varias comunidades con más de 300 casos por 100.000 habitantes en 14 días en sus territorios. Es verdad que en algunas comunidades el trabajo que han hecho ha permitido que bajen mucho la incidencia. Pero de nuevo, esperemos que esa tendencia que estamos observando se mantenga, porque ahora mismo difícilmente lo vamos a poder asegurar. Los fallecidos, hasta ayer, también seguían descendiendo. Estamos en menos de 200 fallecidos en los últimos 7 días, en concreto 194 con fecha de defunción los últimos 7 días, con unos promedios de defunciones diarios en los últimos 7-10 días de entre 40 y 50 casos. Algún día un poco por encima de los 50, pero entre 40 y 50 casos aproximadamente. No sabemos lo que va a pasar en los próximos días tampoco. Esperemos que, si hay suerte, todas estas cifras no se eleven mucho, pero como digo, difícilmente lo vamos a poder valorar. Los datos de vacunación son los que ahora mismo más nos pueden ayudar a entender lo que va a pasar en los diferentes grupos. Los mayores de 80 años tienen una cobertura con una dosis del 100% y con 2 dosis de aproximadamente el 97%. Los que tienen entre 70 y 79 años tienen una cobertura con una dosis de alrededor del 92% y con 2 dosis casi del 44% y subiendo. Los que tienen entre 60 y 69 años tienen una cobertura con una dosis del 74,6% y con una dosis del 7%. Irá subiendo un poquito más despacio porque están vacunados también con diferentes tipos de vacunas, pero tenemos ya coberturas con una dosis muy elevadas. En el grupo de 50 a 59 ya baja a un 15,8%. Y en grupos más jóvenes, los únicos que están vacunados hasta la fecha son aquellos que pertenecen a grupos esenciales. Aproximadamente hasta los 30 años, aproximadamente como un 10-12% de cada una de las poblaciones de esos grupos. Por debajo de los 30 años, esos porcentajes disminuyen mucho,
hasta menos del 5% de la población de cada uno de esos grupos menores de 30 años. La progresión de la vacunación sigue siendo buena, pero sigue siendo buena en los grupos en donde más impacto puede tener la enfermedad. Vamos a tener cada vez más vacunados en los grupos de más mayores y progresivamente se irá bajando a los grupos de más abajo. Ahora mismo tenemos ya 6.221.476 personas con la pauta completa. Y tenemos ya 13,8 millones, casi 14 millones de personas con al menos una dosis. Estos datos nos dan una cierta esperanza de que lo que hemos observado en estos días no va a tener un impacto demasiado grande. Pero, como digo, no lo podemos saber. Y desde luego en los grupos que no están todavía vacunados, ese impacto de la vacunación no se va a ver porque no se puede ver al no estar vacunados. La cobertura total en nuestra población con al menos una dosis es del 29% y con 2 dosis ahora mismo es del 13%. Si vamos a los datos de la población diana, es decir, los mayores de 16 años, esas coberturas suben hasta el 34,4% para al menos una dosis y al 15,5% para 2 dosis, es decir, pauta completa. No todas las pautas conllevan 2 dosis. Dicho esto, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Sí, hola, buenas tardes. Los medios de comunicación que acuden esta tarde de forma presencial a la rueda de prensa son EFE, Antena 3, Redacción Médica 20 Minutos y El Diario.es. Y además también van a plantear preguntas en Radio Nacional de España, TV3 Cataluña Radio y Datadista. Comenzamos por Marino Holgado de Antena 3. Buenas tardes. Creo que queda muy claro el mensaje en su primera intervención, pero quería insistir un poco sobre ello. Me gustaría saber si lo que tiene usted ahora mismo tras ver las imágenes del sábado por la noche, si es enfado, si es decepción, si es temor a esa cuarta ola que al final no se ha producido, pero que estamos a tiempo de que todavía se produzca. Dijo el Gobierno en su día que saldríamos mejores. Yo no sé si lo sigue manteniendo. Yo creo que como españoles, como país entero, toda nuestra población vamos a salir mejores y muy reforzados. Pero eso no quiere decir que todos vayamos a pertenecer a ese grupo. Siempre hay gente que desde luego no pertenece al grupo de los sensatos. No estoy enfadado, estoy decepcionado. Decepcionado sí, mucho. Estoy decepcionado porque yo creo que estoy probablemente decepcionado quizás hasta conmigo, porque a lo mejor no he sido capaz de transmitir el mensaje y aunque no tengo toda digamos, peso sobre la opinión de la población, desde luego tengo un púlpito aquí que me da una visibilidad que a lo mejor no he utilizado bien. Estoy decepcionado porque el mensaje claramente no se ha transmitido como debía. Estoy decepcionado porque no se lo sabía transmitir a la población, tampoco se lo sabía transmitir a los medios de comunicación y tampoco se lo sabía transmitir a los políticos. Ustedes saben, porque lo he dicho en múltiples ocasiones, yo veo muy poca televisión. No suelo estar muy pendiente de los medios de comunicación, pero este fin de semana casualmente he visto un poquito más. Por la razón que fuera, en mi casa se ha visto un poco más de televisión. Y además de las imágenes que se vieron referentes a la noche del 8 al 9, o ya en el día 9, obviamente, imágenes que no me hicieron ninguna gracia, básicamente me decepcionaron, pero es que al margen de eso se vieron previamente aquí detrás mío no hay ahora mismo ningún contador de tamaño gigante diciendo el número de días que quedan para que podamos tener una siguiente ola o diciendo el número de días que quedan para que podamos ver un incremento de casos en algunos grupos de edad. Eso sí que lo vimos en algunos puntos, en la televisión este fin de semana, para saber y contar los minutos que quedaban para el fin del estado de alarma. El estado de alarma únicamente regulaba 3 aspectos del control del coronavirus: la movilidad entre comunidades autónomas, la movilidad nocturna y el derecho de reunión en grupos grandes. Y además esos 3 aspectos no eran obligatorios.
Eran las comunidades autónomas las que decidían lo que tenían que proponer o no. Todo el resto de las medidas que aplicaban las comunidades autónomas no estaban reguladas por el decreto de alarma y se podían seguir regulando. El final del decreto de alarma no era el fin del coronavirus, no era el fin de las medidas de prevención, no era el fin de los riesgos, de ninguna manera. Y ya digo, probablemente, no sé si mucho o poca, pero desde luego, parte de que se haya percibido de otra manera, parte de la responsabilidad claramente es mía, porque yo he intentado transmitir una cosa que claramente no se ha comunicado como yo pensaba que se iba a comunicar. También es verdad que no tengo yo por qué controlar lo que comunican los medios. También creo que se ha utilizado toda esta información relacionada con el decreto de alarma y lo que ha pasado en la noche en las noches del sábado al domingo, que se ha utilizado con fines que no tenían nada que ver con el control del coronavirus. Y eso no me ha decepcionado tanto. Quienes lo utilizan con otros fines probablemente ya los conocemos todos y no creo que eso nos pueda decepcionar ni mucho ni poco. Pero eso sí que me ha dado un poco de pena. Me ha dado pena que en un país como el nuestro, que ha sufrido lo que ha sufrido con el coronavirus, con los profesionales sanitarios que han estado al límite de sus fuerzas, con la población que ha tenido que soportar un número de muertos enorme, que todavía seguimos soportando un número de enfermos, de fallecidos, que yo creo que no deberíamos de ser condescendientes con ese número, sino que tendríamos que tener un objetivo de reducirlos al mínimo. Creo que utilizar toda esa información, todos esos datos, toda esa presión, sufrimiento, dureza con la que se ha portado esta enfermedad con algunos colectivos, utilizarla con otros fines que no sea intentar controlar la enfermedad al máximo, a mí no me gusta. Me parece triste y me da pena que en mi país se haya utilizado como se ha utilizado. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, continuamos con Adaya González, de EFE. Sí, hola, buenas tardes. Aunque al principio ha dicho que nadie sabe ahora lo que va a pasar, quería preguntarle si se puede calcular de algún modo qué impacto pueden tener comportamientos como el del sábado. Y luego, al margen del estado de alarma, la Unión Europea ha anunciado ya que no va a renovar contrato en junio con AstraZeneca y quería preguntarle si están aseguradas las dosis para el tramo de 60 a 69 años o también se va a empezar a estudiar la posibilidad de que se les administre otra marca diferente. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al impacto de lo que pasó, se puede intentar. Lo que pasa es que prácticamente todo estará condenado al fracaso. No vamos a acertar con lo que probemos. Vamos, se va a intentar, se van a hacer modelos, se va a tratar de estimar qué riesgo ha podido haber. Yo sigo teniendo una cierta esperanza de que, a pesar de todo, el impacto no sea muy grande a nivel poblacional general, pero sí que puede tener un impacto importante en algunos grupos de edad, sobre todo los no vacunados. Yo estoy seguro que con las coberturas de vacunación que tenemos ahora mismo en los mayores de 80 y 70, el impacto en estos dos grupos de edad va a ser menor. El impacto en los mayores de 60 no va a ser muy alto, pero sigue habiendo gente vulnerable. Incluso entre los vacunados hay un porcentaje que sabemos que no se terminan de inmunizar. La efectividad de la vacuna máximo es alrededor del 90-92% con las dos dosis. Por lo tanto, quiere decir que nos sigue quedando cerca de un 10% de los vacunados que pueden seguir poniéndose enfermos y sufriendo la enfermedad. Con lo cual, aunque el impacto sea menor, sí que puede tener un impacto en estos grupos, aunque sea menor. Yo espero que no sea muy grande. En otros grupos de edad es muy difícil de estimar. Sigo conservando ciertas esperanzas en que no vaya a ser muy grande, pero sí que es casi seguro que vamos a observar en unos pocos días, y espero que sea un pico puntual debido a 1 o 2 noches de no hacer lo que se debía de hacer y que luego volvamos de nuevo a lo que estamos observando últimamente. Espero que sea ese pico puntual, que bueno, es verdad que no me ha gustado nada lo que hemos visto y que estoy decepcionado, pero también es cierto que hasta cierto punto puedo entender que algunos grupos de población tuvieran
esas ansias por hacer estas cosas. Espero que el impacto sea puntual y que no sea muy grande, pero no lo podemos decir, no podemos saber muy bien lo que va a pasar, porque no es lo que se ha podido transmitir esa noche, es lo que se ha podido transmitir esa noche. En los próximos días, aquellos que se han podido infectar en la noche del 8 al 9 vayan a transmitir a su alrededor. Esperemos que la gente sea muy prudente y entiendan que si tuvieron un periodo de relajo, un periodo de poder hacer lo que les dio la gana, ahora sean conscientes de que tienen que pasar otro periodo de controlar mucho con quién se juntan, cómo se juntan y que apliquen las medidas de control de la transmisión que pueda aplicar cada uno de la mejor manera posible. Sigo teniendo confianza. Yo sé que la población española ha demostrado que saben hacer las cosas que pueden, han demostrado su solidaridad y puedo entender, por muy decepcionado que pueda estar, que haya grupos que necesitaran esa noche. Pero si han tenido esa noche, ahora que tengan el valor y la responsabilidad de controlar lo que vayan a hacer en los próximos días. En cuanto a AstraZeneca y la no renovación, bueno, yo creo que después de todo lo que hemos observado, no por la calidad de la vacuna, sino por la gestión de los contratos con esta empresa, pues puedo entender que la Unión Europea no los haya renovado. No voy a ir mucho más allá porque tampoco soy economista y no sé mucho de contratos, pero con la información que ha circulado yo creo que lo puedo entender. Ahora mismo hay todavía un cierto stock de vacunas de AstraZeneca que si se decide poner la segunda dosis va a haber, pero hay opciones. Saben que está el estudio Convivac, que nos va a dar resultados sobre la posibilidad de utilizar otra, y hay otros países que ya están poniendo una vacuna de un tipo diferente y por lo tanto vamos a tener resultados de cuánta inmunidad generan con una segunda dosis de otra vacuna aquellos que fueron vacunados inicialmente con AstraZeneca. Yo creo que no va a haber problema en ese sentido y que vamos a poder vacunar con la pauta completa a todos los que la requieran. Dicho esto, en el futuro, y es un futuro ya cada día más cercano, vamos a tener también que valorar si aquellos que han tenido una pauta completa, sea de la vacuna que sea, requerirán dentro de unos meses un recuerdo de esa vacuna, como pasa, por ejemplo, todos los que recuerden las vacunaciones antiguas del tétanos, que cada X años había que poner una hasta que se consiguió demostrar que las inmunidades duraban de por vida, o de la vacuna de la fiebre amarilla, por ejemplo, que ya no hace falta poner recuerdos, porque ahora ya tenemos más información que antes. Los estudios que hay ahora van a permitirnos valorar en los próximos meses si es necesario o no ese recuerdo dentro de unos meses, un año, habrá que ver exactamente cuánto, si es que realmente hace falta. Entonces, las vacunas va a haber suficiente para todos y tendremos, además, la necesidad de valorar si incluso los que ya han recibido su cuota completa requieren o no en el futuro un posible recuerdo. No es seguro, hay todavía muchos datos que hay que valorar, pero sí que es una opción que tenemos que tener en mente y que tienen que estudiar todos los que se dedican a los estudios de la efectividad de las vacunas. Clara Pinar, de 20 minutos. Hola, buenas tardes. Sí, volviendo al tema del levantamiento del estado de alarma, ha llamado a la responsabilidad e incluso se ha confiado a la suerte para que la evolución de la pandemia no vaya peor. Entonces me gustaría saber si, desde ese punto de vista, son suficientes las medidas que se han tomado a nivel político, si esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos que se le puedan presentar, no deja un margen todavía de, no sé si semanas, para que la pandemia siga evolucionando sin controles de movimiento y sin toques de queda nocturnos. Y por otra parte, quería preguntarles por si el Sanidad está preparando ya alguna modificación para reforzar las medidas que figuran en el documento de acciones de respuesta coordinada, que es algo que apuntó la ministra la semana pasada para llevar al Consejo Interterritorial. Gracias. Bueno, de todo no podré responder la parte de medidas políticas, puedo responder la parte de medidas sanitarias. Pero bueno, yo creo que no se confió. Vamos a ver, vivimos en un país democrático y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con algunas de las medidas de control que se ponen. Yo creo que no se confió a la suerte y yo creo, como he dicho antes, todavía creo que el impacto de esto que hemos visto espero que sea puntual. No sé lo que va a pasar, ya lo he dicho al principio, pero espero que sea un impacto puntual que no tenga una repercusión excesiva. De todas formas, afectará a grupos de población que no están vacunados fundamentalmente, aunque a los otros también.
en mucha menor medida, pero puede llegar a afectarles. Yo creo que no se fió a la suerte, yo creo que se fió a la responsabilidad de todos. Y yo creo que en general esa responsabilidad se cumple, pero es verdad que este fin de semana, durante un periodo que espero que haya sido corto, parece que no hemos conseguido que esa responsabilidad se vea. Yo creo que vamos a poder continuar controlando el coronavirus con las medidas disponibles, porque son medidas muy contundentes que, con el nivel de vacunación que estamos alcanzando progresivamente y con la responsabilidad individual, pueden ser más que suficiente para controlar la transmisión. Y es verdad que necesitamos todavía un tiempo, unas semanas, para conseguir coberturas cada vez mejores en grupos más jóvenes. Pero tenemos que tener un detalle claro. Ahora mismo todavía no está recomendada la vacuna para menores de 16 años, porque no tenemos información de cómo responden los menores de 16 años a esta vacuna. Es muy posible que en breve, en poco tiempo, pocas semanas, tengamos ya información sobre ello y podamos empezar a plantear la vacunación de los menores de 16, con lo cual ya no tendremos grupos que vayan a estar al margen de la protección que produce la vacuna, pero la evolución de la vacunación seguirá siendo progresiva y no todo el mundo va a estar inmunizado en 2 semanas o en 2 meses. El proceso para vacunar a todos nos llevará un poco más de tiempo. Como decía el otro día, afortunadamente en España somos muy conscientes del beneficio que nos está produciendo esta vacuna y yo creo que eso es una de las mejores cosas con las que nos podemos estar satisfechos los españoles, y estamos consiguiendo coberturas por encima de los objetivos, muy por encima de los objetivos. Obviamente tenemos que terminar de vacunar a la población y a partir de ese momento podremos empezar a pensar que lo del otro día, dentro de unos meses, no sería grave, pero el otro día todavía era grave. Yo creo que las medidas sanitarias que se proponen son más que suficientes. Casi todas están recogidas en el documento de actuaciones. Y el documento de actuaciones está en permanente revisión, lo que no quiere decir en permanente cambio. Si no hace falta cambiar nada, por mucho que lo revises, no se tiene que cambiar. Sí que es cierto que ahora mismo tenemos que hacer modificaciones en varios documentos. En la estrategia de prevención y control y de vigilancia tenemos que modificar cosas, porque ahora tenemos gente vacunada que puede tener sintomatología respiratoria. Ahora tenemos contactos de casos confirmados que están vacunados. Todo esto tenemos que recogerlo en los documentos. Es verdad que yo creo que muy acertadamente la ponencia de alertas y la ponencia de vigilancia han querido ser prudentes y esperar a tener unos niveles de vacunación suficientes para empezar a plantear modificaciones en las medidas de control sobre contactos vacunados y sobre personas con una sintomatología compatible con el coronavirus que estén vacunadas. Porque además hay todavía mucha población que no lo está y se pueden generar además agravios comparativos importantes. Yo creo que esa prudencia de la ponencia de alertas y de vigilancia es algo que hay que alabar. También creo que la vacunación que estamos consiguiendo en muy poco tiempo nos permitirá ir abriendo más deprisa, pero todavía no. Todavía no. Y lo que sí que creo es que el planteamiento que hagamos al final del verano, cuando empiece de nuevo el curso escolar, y el planteamiento que podemos hacer ahora o dentro de 2 semanas o 3, tampoco será el mismo. Y tenemos que plantear medidas de vuelta al colegio en septiembre para una situación que será muy diferente a la que ahora conocemos. Pero previendo además que si la situación que esperamos que suceda en septiembre no se da, tendremos que volver a implementar las medidas que se están implementando ahora. Y eso lo tenemos que tener muy claro. De eso, para que eso se pueda hacer bien, para que las medidas de septiembre sean casi las normales y no tengamos que implementar las que estamos implementando ahora, tenemos que obtener coberturas de vacunación en todos los grupos de edad muy altas. Y creemos que se va a poder conseguir. Ahora dependerá de que la población responda también acudiendo a la vacunación y vacunándose, obviamente. Y el documento de actuaciones ya le he comentado que sí, está en constante revisión. Es muy probable que en breve, con todos estos puntos que le he comentado antes, el documento de actuaciones también se vaya a modificar algunos aspectos muy concretos. No, obviamente el núcleo del documento es bueno, muy bueno. Yo creo que ha sido utilizado además por muchos otros países como base para el funcionamiento, los conceptos que se plantean
de otros países y yo creo que el núcleo del documento se mantendrá, pero sí que va a haber modificaciones. No le puedo decir exactamente cuándo, pero sí que va a haberlas. Y el tiempo de evolución, ya le digo, se espera que haya una cobertura del 70%, quizás para julio. Yo creo que será un momento en el que los riesgos a nivel global en nuestro país se reduzcan muchísimo. Pero tenemos que tener paciencia todavía. Las cosas van relajándose, pero al ritmo que deben relajarse. No deben relajarse más rápido de lo que se debe. Sí, Belén Remacha, del diario.es. Hola, buenas tardes. Quería seguir un poco con el tema que ya le han preguntado los compañeros, que es un poco el tema del día. Le quería plantear si cree que alargando quizá un poquito más el estado de alarma se podría haber, no sé si evitado, pero paliado los posibles efectos que vayan a tener no solo las celebraciones, igual no centrarnos en eso, sino las relajaciones, esta sensación de algunos de que la pandemia se ha terminado, sensación falsa, las aperturas perimetrales. ¿Hubiese tenido sentido, por ejemplo, esperar a que estuviesen inmunizados todos los mayores, que no hubiese sido una fecha fija el 9 de mayo, que al fin y al cabo además se puso en octubre, cuando no sabíamos cómo íbamos a estar? Muchas gracias. Mira, yo creo que es difícil que yo pueda dar una respuesta contundente a esto, porque estamos hablando de medidas muy importantes en un Estado democrático como es el nuestro, y espero que lo sea para siempre ya. No es nada fácil tomar medidas como las que se implementan en el estado de alarma. Por supuesto que si tuviéramos ya no un estado de alarma, un estado de emergencia, creo que es el siguiente nivel, tendríamos muchas más opciones de controlar la transmisión del coronavirus si se aplicaran las medidas que ese estado de alarma o ese estado de emergencia, incluso más duro, permitiría. Pero es que el estado de alarma que nosotros teníamos no obligaba, daba la opción. Y esa opción no todas las comunidades la implementaban, o porque su situación epidemiológica no lo requería, o porque no lo implementaron por la razón que fuera. No todas estaban implementando el máximo que permitía el estado de alarma. Algunas querían más, eso es verdad, otras querían menos. Luego han cambiado de idea algunos y otros. Pero el estado de alarma no obligaba, daba la opción. Esa opción se ha utilizado de forma dispar entre las comunidades autónomas. Y como digo, daba la opción para tres cosas muy concretas. La movilidad entre comunidades autónomas, la movilidad nocturna y el derecho de reunión de grupos grandes. Eso era básicamente lo que regulaba. Todo el resto de medidas eran de las comunidades. Si mantenemos el estado de alarma, un estado de emergencia, si cerramos completamente el país de aquí a diciembre, estoy seguro que acabamos completamente con el coronavirus en España. Luego veremos si nos lo reintroducen. Eso será otra cuestión. Pero es que no tenemos que hacer eso para controlarlo. No es necesario mantener medidas tan drásticas de forma permanente. Si me preguntas si hubiera ayudado a controlar la transmisión, por supuesto. Si obligamos a que todas las personas estén encerradas en su casa durante un año, seguro que la controlamos. Donde el tiempo que fuera, seguro que hubiera ayudado, pero se podía controlar, se puede, estamos controlándolo perfectamente sin tener que aplicar la mayor parte de las medidas que se proponían en estado de alarma. De hecho, este estado de alarma, como bien has dicho, está vigente desde el 25 de octubre, pero entre junio y octubre no hubo estado de alarma. Es decir, poder se puede. Lo que hay que hacer es implementar las medidas que ahora mismo están disponibles para hacerlo. Ya te digo, si hubiera durado 3 semanas más, pues sí, hubiera ayudado. Si hubiera durado 2 meses en lugar de 3 semanas, hubiera ayudado incluso más. Y si hubiéramos tenido estado de alarma desde enero del año pasado hasta ahora, la situación sería diferente. Pero, ¿quién podía plantear un estado de alarma en enero? ¿Quién podía continuar con un estado de alarma ahora? Yo creo que tenemos herramientas, es verdad que cualquiera de ellas, si se implementa durante más tiempo, puede ayudar a controlar más, pero las que tenemos yo creo que son suficientes. Sí, Adrián Mateos, de Redacción Médica.
Sí, hola, buenas tardes. Reconocía hace un rato que le da pena en parte también la situación que se vivió el pasado sábado, también por esos sanitarios que han estado al límite de sus fuerzas durante la pandemia. A este respecto quería pedirle una reflexión. ¿Qué le diría a esos profesionales de la sanidad que el sábado por la noche estaban trabajando en el hospital y pudieron ver a esas personas festejando en la calle el fin del estado de alarma? Y luego, por otro lado, quería hacerle otra pregunta sobre si disponen de estimaciones sobre cuándo podrá España llegar a notificar 0 fallecidos COVID. Y llegado a ese horizonte de 0 fallecidos, si usted como epidemiólogo, ¿qué otros temores tiene para el futuro y la salud de los españoles? Muchas gracias. Bueno, a los sanitarios no sabría qué decirles. Yo no estoy nada contento hoy, creo que se me nota, y no me puedo imaginar cómo deben de estar. Me resulta imposible pensar cómo pueden estar los profesionales que están en una UCI saturada, los profesionales que están viendo fallecer personas todavía cada día en sus manos. No sé qué decirles. Lo más que puedo hacer es mandarles todo mi ánimo, demostrarles todo mi apoyo, y quizás el mensaje de consuelo puede ser que la vacunación progresa bien y que todo lo que estamos viendo todavía, cada vez en menor nivel, la vacunación evita que los pasos atrás que podamos dar vayan a ser gordos, grandes. La cobertura que tenemos ahora mismo en las personas más vulnerables es muy alta, y eso obviamente, aunque no va a evitar que siga habiendo fallecidos y que siga habiendo infectados, sí que va progresivamente reduciendo parte de toda esta sobrecarga que tiene el sistema asistencial. Espero que todo lo que hemos visto estos días no vaya a traducirse en un incremento muy alto de nuevo en la ocupación, y espero que en estos poquitos días que quedan todavía de margen hasta que se empiece a ver lo que ha pasado, puedan rebajar lo suficiente las UCIs como para que el impacto de lo que sea que venga no sea excesivo. Pero ahora mismo me resulta imposible ponerme en la piel de alguien que se ha dejado la vida, la salud, algunos posiblemente incluso la familia por el camino, que hayan estado viendo desde las puertas o desde las ventanas de su unidad de cuidados intensivos imágenes como las que se han visto. Digo de nuevo lo que he dicho antes. Entiendo que haya gente que lo necesitara. Entiendo que haya gente que no pudiera evitar ese día de hacer lo que les diera la gana, no sabría cómo llamarlo. Pero eso no quita para que lo que hemos visto no haya tenido que ser muy duro para algunas personas, y entre ellos los profesionales sanitarios de la parte asistencial y los de la parte de salud pública, que aunque se les ve menos, llevan trabajando horas y horas y horas incontables para tratar de controlar la epidemia. En cuanto a cuándo veremos 0 fallecidos, no lo puedo saber. Sí que es verdad que veremos un número muy reducido de fallecidos dentro de pocas semanas si continuamos con esta cobertura de vacunación que estamos viendo. De ahí a decir que vamos a ver 0 es otra cuestión. Pero podría pasar de aquí a final de verano si las cosas van bien y no hay rebrotes. Pero lo cierto es que es muy difícil de valorar esa opción. ¿Y después del coronavirus? Bueno, creo que previo al coronavirus todos teníamos 2 o 3, todos los que trabajamos en emergencia sanitaria teníamos 2 o 3 grandes caballos de batalla. Uno, la población lo conoce, los riesgos de gripe pandémica siguen estando ahí. Estos 2 años estas 2 últimas temporadas de gripe han sido más suaves, muy suaves, de hecho, entre otras cosas porque las medidas del coronavirus ayudan a controlar la gripe. Una parte podría ser porque los sistemas de vigilancia se han enfocado sobre todo al coronavirus y no han notificado toda la gripe que se ha podido detectar, aunque parece que no, que realmente ha habido un descenso drástico de la gripe, pero no sabemos lo que pasará la temporada próxima, y el riesgo de gripe pandémica sigue estando siempre ahí. Y luego otro caballo de batalla que llevamos también años trabajando sobre él y que es una pandemia silente que está ahí de fondo, generando un problema grave al sistema sanitario, son las resistencias a los antibióticos.
Estos dos puntos son puntos que van a seguir estando ahí. Vamos a tener que seguir trabajando muy duro para tratar de controlar ambos. Y además luego todos los riesgos emergentes que nos puedan surgir, para los cuales hemos aprendido mucho de esta pandemia y vamos a tener que prepararnos. Luego hay obviamente muchas otras enfermedades en los últimos años. Hemos tenido varias epidemias de enfermedades transmitidas por vectores. Es una de las epidemias de riesgo. Sabemos que los vectores se están expandiendo por el cambio climático, el cambio global. Sabemos que esos vectores pueden llegar a transmitir enfermedades y, por lo tanto, la introducción de enfermedades en lugares donde existen estos vectores son un riesgo muy importante. Y tenemos que seguir controlando, haciendo una buena vigilancia entomológica, una buena vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores y un buen control de riesgos en este sentido. Y luego hay muchas otras pequeñas enfermedades, pequeñas digo por el volumen que ahora mismo tienen, pero que en cualquier momento podrían ser de mucho más riesgo, con las que desde hace años estamos tratando de trabajar. Al final nos salió un coronavirus, pero nos podía haber salido una enfermedad vectorial, nos podía haber salido un virus de la gripe, nos podía haber salido un virus una fiebre del Valle del Rift, nos podía haber salido, como hemos estado en riesgo, la fiebre de Crimea-Congo, nos podía haber salido un West Nile. Lo que nos salió fue un coronavirus. Tenemos muchas otras de las que preocuparnos, pero eso no implica que la población tenga que estar ni angustiada ni nada parecido. Sí que tenemos que estar precavidos, prevenidos y tratar de trabajar para evitar que esos riesgos puedan convertirse en lo que estamos viviendo ahora. Sí, continuamos ahora con otras preguntas que nos han llegado a través de WhatsApp. Algunas de ellas han quedado suficientemente respondidas durante la comparecencia, pero daremos lectura igualmente por si hay algo más que añadir. Empezamos por las que nos ha hecho llegar Antonio Delgado, de Datadista. ¿Tienen información actualizada sobre el perfil de las personas que están actualmente hospitalizadas por COVID-19? ¿Y la capacidad de diagnóstico actual sigue estando entre el 70 u 80% de los casos? Bueno, las características de las personas que están ahora mismo hospitalizadas sí que tenemos información. Tengo algún dato menor aquí ahora mismo, pero bueno, para la próxima rueda de prensa puedo traer datos sobre edad, distribución por edad, sexo, evolución respecto a otros periodos de la pandemia. Lo puedo traer para la próxima reunión y no sería mayor problema. En cuanto a la capacidad de detección, consideramos que seguimos teniendo una capacidad de detección muy alta, similar a la que hemos tenido desde, creo que el periodo de mayor detección, salvo el periodo que hubo muy poquita transmisión a final de mayo y en el mes de junio, creo que hemos llegado a tener una capacidad de detección de alrededor del 70-75%, con variabilidad entre comunidades, algunas han podido estar incluso por encima del 80%, y consideramos que estamos teniendo un nivel similar. El problema que tenemos ahora es que no podemos seguir comprobando si estas hipótesis son ciertas porque no hemos podido todavía realizar la quinta fase del estudio de seroprevalencia. Pero por la evolución de los datos que tenemos, por el número de PCRs que se hacen y por la evolución de la positividad, si comparamos con otros periodos con evoluciones similares, podríamos pensar que estamos poco más o menos en esos valores. También tenemos otros indicadores indirectos, como pueda ser el número de contactos que se convierten posteriormente en casos, el número de contactos estrechos por caso que se están identificando, que vienen a ser similares a la de estos otros periodos y, por lo tanto, consideramos que probablemente la capacidad de diagnóstico es similar o de detección es similar a la que observábamos en octubre, noviembre, diciembre. Por otro lado, Begoña Sanz, de Radio Nacional de España, sobre las imágenes de este fin de semana, si teme que se vuelvan a repetir, qué es lo que ha fallado a su juicio para que esto no suceda y cuál es el mensaje en el que cabría insistir. También pregunta qué medidas de prevención no serán ya necesarias en 100 días y, como ha señalado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se alcanza entonces la inmunidad de grupo. Y, en tercer lugar, también pregunta si eliminar la barrera de edad en la vacuna de AstraZeneca es una petición de varias, tal y como es petición por varias comunidades autónomas, y en Andalucía advierte que si no se toma una decisión rápida la adoptará por su cuenta ante el stock de dosis. ¿Cuándo conoceremos los primeros resultados del ensayo con Vivac? Bueno, si lo que ha pasado este fin de semana se va a repetir o no, lo siento, pero no lo puedo decir. Puedo esperar que no. Es lo que a mí me gustaría, que no se repitiera.
pero no puedo garantizar que no se pueda repetir. Sí que, yo creo que lo he dicho en muchas ocasiones, yo confío en mis conciudadanos, yo creo que somos una población de gente comprometida, inteligente, solidaria, y creo que si bien es cierto que tenemos necesidad de en algunos momentos determinados de mayor movilidad, mayor intercambio, lo que sea, también creo que somos suficientemente conscientes como para reflexionar sobre las cosas que hacemos y no caer en errores similares en el futuro. Yo espero que no se produzcan, pero no lo puedo decir. Lo que falló, creo que he comentado ya antes, la parte que a mí me toca. Yo creo que todos los que podamos o puedan haber tenido algo que ver en las razones por las que se han visto lo que se ha visto, deberíamos reflexionar. Yo creo que, por mi parte, ya he comentado antes que considero que el mensaje que a mí me hubiera gustado que pasara y que se diera, no se dio. Y el mensaje iba dirigido a todos los sectores, a toda la población, a todos nuestros líderes y a todos los medios de comunicación. Y yo, lamentablemente, la parte que a mí me toca es que claramente no fui capaz de hacer esa transmisión de ese mensaje. Espero que todo el mundo que ha tenido algo, que considere que puede tener alguna responsabilidad, haga una reflexión y valore, y no hay por qué fustigarse ni darse latigazos ni nada parecido, pero sí que entiendo que tenemos que aprender de esto para próximas ocasiones. Las medidas que no serán necesarias dentro de 100 días, si continuamos vacunándonos igual de bien que estamos vacunándonos, si conseguimos las coberturas que esperamos tener dentro de 100 días, si la población ha conseguido mantener en ese periodo intermedio, hasta que consigamos las coberturas, las medidas de protección adecuadas, tanto personales como las que se propongan a nivel poblacional por las instituciones, podremos empezar a tener una interacción social mucho más normal de acuerdo a lo que conocíamos antes del coronavirus. Podemos empezar a interactuar, podemos empezar a relacionarnos, la movilidad se verá muy favorecida, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir manteniendo hasta que consigamos las mayores coberturas posibles, quizás al final del verano. Si me apuran, hasta que consigamos coberturas a nivel global importantes, que no tengamos que seguir manteniendo algunas precauciones. Y de nuevo, como he dicho también en muchas ocasiones, de esto no podemos salir sin haber aprendido algo a nivel poblacional. Tenemos que haber aprendido cosas. Una de ellas es que las enfermedades respiratorias se transmiten de persona a persona de múltiples formas, más fácil de lo que pensamos, y cuando dejan de ser relativamente banales, pueden generarnos estos problemas. Si en el pasado, con otras pandemias, epidemias antiguas, aprendimos a no compartir botellas, vasos, a no comer con las manos, a no comer del mismo plato, aprendimos a hacer todas esas cosas, ¿por qué no vamos a aprender ahora, a lo mejor, que cuando una persona tiene sintomatología respiratoria y está enfermo, se tiene que quedar en su casa en lugar de ir a trabajar, a contaminar a todos? A lo mejor nuestros empresarios entienden que es mucho más productivo tener toda la plantilla menos uno trabajando bien que tener la mitad de la plantilla en casa porque se forzó a un trabajador a ir o sintió la necesidad de ir. A lo mejor podemos aprender a, si en algún momento determinado tenemos sintomatología y no podemos aislarnos, a utilizar mascarillas. Hay pueblos en el mundo, países donde se hace habitualmente y yo creo que no les pasa nada. Son cosas que podemos aprender, ya veremos qué es lo que queda, pero no podemos salir de esta epidemia sin haber aprendido algo, independientemente de que dentro de 100 días las cosas sean mucho más normales de lo que son ahora. En cuanto a la edad y AstraZeneca, esto es una cuestión que está discutiendo la ponencia de alertas, son los verdaderos expertos en vacunas. Yo puedo tener mi opinión, porque al fin y al cabo trabajamos todos con temas parecidos, pero yo no soy un experto en vacunas para nada comparable a lo que son los que están en la ponencia de vacunas. Por lo tanto, yo preferiría que fueran ellos los que dieran su opinión sobre este aspecto. Y en cuanto al estudio, se esperan resultados pronto, pero la verdad es que no puedo darle una fecha, no tengo información sobre cuándo estarán. Y ya por último, las preguntas que nos traslada Eva Pellegrí de TV3 y Cataluña Radio. Como decíamos, algunas de ellas han quedado respondidas, pero las leemos por si hay algo más que añadir. Con el fin del estado de alarma se han sucedido imágenes de aglomeraciones en varias ciudades como Madrid o Barcelona. ¿Entraba dentro de las previsiones o se ha sorprendido?
teme que en unos días tengamos que hablar de un rebrote. Se ha precipitado el Gobierno al levantar el estado de alarma. Y hay una segunda parte en la que afirma la delegada del Gobierno español en Madrid, ha pedido a la Comunidad de Madrid que declare un toque de queda. Tal y como están las cifras en la comunidad y las aglomeraciones del fin de semana, ¿considera que sería conveniente? Bueno, yo creo que las primeras he estado prácticamente toda la rueda de prensa hablando de ello. No creo que merezca la pena ir mucho más allá. Sí que, bueno, decir de nuevo, sí que obviamente cuando se da un paso como este puede esperarse que haya más gente que salga a la calle, eso es obvio, pero lo que ha pasado yo no pensaba que fuera a pasar. Yo pensaba que íbamos a ser un poco más conscientes de los riesgos a los que todavía nos estamos exponiendo. Y dicho eso, como he comentado también varias veces, también entiendo que mucha gente tuviera necesidad de al menos un día salir. Me hubiera gustado que no, pero es lo que hay. En cuanto al toque de queda de Madrid, Madrid es una de las comunidades... Bueno, Madrid tiene unas condiciones muy particulares, es una comunidad en la que cualquier cosa que pasa por la movilidad que hay hacia y desde Madrid tiene mucho impacto en el resto de las comunidades autónomas. Desgraciadamente, además de eso, Madrid es una de las comunidades que ahora mismo tiene una de las incidencias más altas y con una velocidad de descenso que no es de las más altas. Sí que está descendiendo y eso obviamente es porque se aplican ciertas medidas de control. No sé si es necesario el toque de queda, pero desde luego yo creo que es una de las opciones que se pueden barajar, como en otras comunidades autónomas con incidencias muy altas. Madrid ahora mismo está con una incidencia, por ejemplo, casi 10 veces más de la que tienen en la Comunidad Valenciana y alrededor de 6 veces más de la que tienen en Ceuta o 3 veces y pico más de la que hay en Extremadura. Yo creo que no es una cuestión de forzar, hay opciones, hay muchas opciones que hemos también comentado hoy que existen con las que se puede controlar la pandemia, pero sí que esta es una de ellas. Y bueno, si está sobre la mesa, la Comunidad de Madrid tendrá que valorar si tiene que aplicarla o no para continuar con el control de la transmisión. Pues esta era la última pregunta de la rueda de prensa de hoy. Muchas gracias, director. Muchas gracias a todos y discúlpenme si he sido un poco vehemente de más en algunos momentos.